Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a ver el capítulo 8 de Apocalipsis. Hemos estado viendo que el libro de Apocalipsis debe de verse como un libro en el cual debe de entenderse. Es un libro para que se entienda, es un libro que se escribió para dar esperanza, y Apocalipsis es un libro que nos debe de hablar en estos días de crisis, de situaciones difíciles, donde nos debe dar esperanza en que el caos está bajo el control de Dios, ¿no? Esa debe ser siempre nuestra perspectiva de Apocalipsis, ¿no? Y sí, evidentemente, aunque Apocalipsis habla de muchas catástrofes, eh, y como que si fueran una forma de anunciarse las catástrofes, Apocalipsis también nos quiere brindar pues un panorama también en donde, ¿cómo decirlo? En donde más allá de poder predecir algunas catástrofes, nos quiere anunciar las cosas que van a estar acompañándonos a lo largo de el tiempo de espera de la segunda venida de Cristo. Y justamente en ese mismo contexto vamos a ver lo que tiene que ver con el séptimo sello que da paso a las trompetas, ¿no? A las 7 trompetas. Hoy nada más vamos a ver 4 trompetas, que son las que están en el capítulo número 8, en este capítulo número 8. ¿Sí, hermanos? Entonces, eh, pues vamos a ver ahorita en este momento el capítulo número 8, pero antes voy a hacer una, ¿cómo decirlo? Una, un repaso de la semana pasada, ¿vale? Bueno, el repaso es el siguiente. Estábamos viendo la semana pasada en Apocalipsis número 7, cómo el capítulo 7 nos quiere hablar acerca de el sello de propiedad que tienen los cristianos ante las catástrofes que estamos viviendo. Vimos que hablaban de estos 4 ángeles que retienen el juicio de Dios, y hay uno dentro de estos 4 ángeles que dice a los demás que puedan retener este juicio como una forma de hablar de esta demora, ¿no? De esta demora, mientras el número de los cristianos que van a estar creyendo entre su primera y segunda venida son sellados. El sello decíamos que es una forma de hablar, un símbolo que habla de la propiedad, un sello de propiedad. Eh, y en este símbolo, hermanos, también nos muestra a lo largo de la Biblia que cuando alguien muestra este sello, habla también para decir que pertenece ya, en términos de propiedad, a, a cierta persona. En este caso, los cristianos son sellados y los creyentes son sellados como una forma también de mostrar que le pertenecen a Dios. Y cuando le pertenecen a Dios, a pesar de las cosas que vengan en el porvenir, no les van a hacer ningún daño, no les van a hacer ningún tipo de daño porque son propiedad de Dios, ¿no? Y lo que es de propiedad de Dios, pues va a permanecer para siempre, ¿no? Como dice incluso en la escritura cuando Jesús habla de que ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, y el que permanece en mí, pues no se secará, ¿no? Así también, el sello es una forma de propiedad de mostrar que pertenecemos a Dios. Y decíamos que antes de pasar a la siguiente diapositiva, decíamos que este sello de propiedad lo podemos ver en nosotros porque tenemos un, una, un triple sello. Ya en términos bíblicos, términos teológicos, somos sellados por el Padre, en el sentido de que le pertenecemos al Padre. Somos sellados por la sangre de Cristo, Cristo nos sella con su sangre preciosa, y somos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, esa es una garantía, así lo escribe la palabra, una garantía de que al final de todo
le perteneceremos a Dios para siempre. ¿Sale? Y hablábamos también de cómo los que son sellados son 144,000, ¿verdad? Son 144,000. Son 12 patriarcas y 12 apóstoles, ¿sale? El 144 tiene es un número simbólico que nos muestra lo completo que abarca desde el Antiguo al Nuevo Testamento, porque si hacemos esta multiplicación de 12 por 12, nos da 144. Cuando se multiplica por 1000, que significa el 1000 es lo inmenso, lo total, lo completo, ya nos da los 144,000. Entonces decíamos que no nos confundamos con los testigos de Jehová, que ellos sí creen que son 144,000 sellados literalmente, ¿no? O sea que el número de los que permanecerán al final literalmente son 144,000. Ni uno más ni uno menos. Y nosotros ya vimos a lo largo de varios argumentos cómo el 144,000 es un número simbólico que quiera hablar de todos los sellados, el número de los sellados completamente, ¿no? Que abarca desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Sobre todo porque si ustedes van a ver incluso, decíamos la semana pasada, cómo todos están seccionados por partes iguales, 12,000, 12,000, 12,000 y 12,000, ¿no? 12,000 sellados de la tribu de Benjamín y de todas las tribus que están ahí alrededor, ¿no? Entonces son 12,000 y 12,000. Entonces, cuando lo vemos en la Biblia, cuando vemos que en la escritura, en las tribus anteriores, en el Antiguo Testamento no son 12,000, sino que en Benjamín hay más personas, en otras tribus son menos personas. Aquí están matemáticamente equilibrados, entonces no puede ser que sean un número literal. Y bueno, así más cosas decíamos, ¿no? Para más detalles vean el video anterior. Y hablábamos cómo al final estos alaban y también son consolados por Dios. Dice ahí, justamente termina el capítulo 7, cómo Dios enjuga la lágrima de todos estos que son sellados, todos estos que están alabando, todos estos que están ahí adorando a Dios, son enjugados sus lágrimas, y dentro de estos pues pensamos que están también los mártires, ¿no? Y también nosotros como cristianos. Es decir, que pues tenemos la esperanza de al menos de los que sí estamos, tal vez ahorita estamos sufriendo, pero al final seremos nosotros bendecidos y seremos consolados por el Señor a pesar del sufrimiento que estamos viviendo. Entonces ese tema de los 144,000 nos llena de esperanza, porque somos nosotros los cristianos que estamos viviendo a lo largo de y los que se van añadiendo, ¿no? Que estamos viviendo a lo largo de este tiempo y que y se van añadiendo, y que seremos consolados al final de los tiempos, ¿vale? Muy bien, entonces lo que decíamos la semana pasada, ¿vale, hermanos? Ahora vamos a ver. Vamos a ver ahora sí el capítulo 8 del séptimo sello. Es importante recordar esto, ¿no, hermanos? Una iglesia, tenemos anteriormente el capítulo 7 de una iglesia sellada, son los 144,000. La iglesia está sellada, la iglesia, pues ya los que están leyendo les da la seguridad de que ya no les va a pasar nada, de que deben de estar tranquilos, de que deben estar confiados en el Señor. Y después de esto, nos da paso a las trompetas, a las 7 trompetas que son de juicio. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ahora sí, a partir del capítulo 8, viene una serie de catástrofes, de calamidades muy terroríficas. Pero Juan no las va a decir sin antes hablar de que ellos están sellados. Entonces vean cómo aquí el libro
pues tiene esa armonía, ¿no? De darles seguridad a los cristianos, de darles la confianza a los cristianos, y una vez que les da confianza empieza a hablar ahora sí de grandes juicios sobre la tierra. Porque una vez que ellos empiezan a leer sobre los juicios, las trompetas y demás, pues ellos ya están tranquilos, ¿no? No están con miedo, ellos ya están tranquilos, ¿verdad? Los que deberían de temer son los no creyentes, ¿sale? Entonces vean, ¿no? Cómo está esta armonía. Tenemos una iglesia sellada y después de esto, pues vienen las trompetas de juicio. Muy bien. Después de esto, antes de ir al capítulo 8, me gustaría que viéramos esto, hermanos. Las trompetas debemos de verlo de esta manera, hermanos. Las trompetas, ¿qué simbolizan? Como bien les comentaba, no son catástrofes específicas del fin del mundo. Porque ustedes van a ver, y si ustedes ponen así 7 trompetas, van a ver cómo hay videos que empiezan a narrar cómo la primera trompeta se refiere a la Segunda Guerra Mundial. La segunda trompeta se refiere a la caída del muro de Berlín. La tercera trompeta se refiere a, no sé, lo que pasó con Chernobyl, ¿no? Y así empiezan a decir cómo ya se están cumpliendo estas trompetas y ya nada más falta la sexta y la séptima, ¿no? No, hermanos, no, el texto no quiere hablar acerca de situaciones específicas que estamos viviendo, eh, porque pues ese no es el contexto, ¿no? Segunda cosa, el propósito de las trompetas es hablar del castigo de los malvados, ¿sí? Pero al mismo tiempo de un llamamiento al arrepentimiento. Como ya dijimos, si ustedes vieron el capítulo 5 que hablábamos de los jinetes, ¿se acuerdan? Van a ver que es muy diferente, ¿no? Los sellos con los jinetes y ahora estas 7 trompetas. Los sellos se enfocaban en el sufrimiento de los cristianos. Uh-huh. Ahora aquí se va a enfocar más al juicio de los malvados. Entonces, todas estas se van a enfocar en un castigo, en el castigo que va a caer en el mundo y que va a caer en los malvados. Por eso son más intensas las señales acompañadas de las trompetas. Pero al mismo tiempo tiene ese enfoque, ¿no? De poder hacer ese llamamiento al arrepentimiento. De hecho, algunos comentan que ustedes van a ver cómo las 7 trompetas tienen ciertas similitudes como las 10 plagas de Éxodo. ¿Cómo se acuerdan? Las 10 plagas de Egipto eran 10 plagas que venían acompañando primero como de cómo el agua se convertía en sangre, del granizo que caía también, ¿no? Y también van a ver cómo estas señales están muy parecidas aquí en el capítulo 8. Y todas estas señales cayeron en Egipto, no en Israel, cayeron en Egipto. Entonces tienen un parecido ahí porque tiene un enfoque de mostrar el juicio a los malvados antes del día final. Entonces tiene ese enfoque. Y acuérdense, hermanos, ¿no? También las plagas de Egipto eran también una advertencia, ¿no? Que le decía Moisés al faraón, si no, y cada vez que terminaba una plaga, ¿qué le decía? Deja ir a mi pueblo, ¿no? Y él decía, no, seguían otras plagas. Entonces también tienen el enfoque de castigar con juicio, pero también de, pues, que se arrepientan. Así también va a tener este enfoque el capítulo 8. Y por lo tanto, también acuérdense el hecho de que sean trompetas, una trompeta que señala, hermanos, advertencia, ¿no? Un aviso. Entonces, las trompetas son también advertencias aquí.
Por lo tanto, no son juicios finales, es lo último que les pongo ahí, no son juicios finales, son juicios iniciales. Cosas previas a la destrucción, al juicio final, al día final, cosas previas al día final, ¿sí? Por eso son juicios iniciales y por eso están en formas de trompetas, porque el juicio final, ese sí, para que vean, sí va a ser todavía mucho más estremecedor. Entonces estas trompetas van a querer abarcar situaciones de juicios iniciales, castigos, sufrimientos que pasa este mundo, previos a una catástrofe final. ¿Sale, hermanos? Entonces, en eso simboliza las trompetas antes de que podamos ir de lleno a cada una de ellas. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos, que quieran expresar? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a cada una de estas trompetas. Primero Dios. Bueno, la primera trompeta, la primera y la segunda trompeta. Bueno, antes de esta trompeta, vamos a leer porque hay unos sucesos antes de las trompetas, en Apocalipsis 8 del 1 al 5. ¿Quién puede leer, hermanos? Apocalipsis 8 del 1 al 5. Apocalipsis 8 del 1 al 5, hermanos, ¿quién lo puede leer? Yo. No, por favor. 8 del 1 al 5. Okay. La palabra de Dios dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo menos truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Gracias, mamá. Bueno, entonces vemos cómo aquí, previo a las 7 trompetas, dice que se abre el séptimo sello. Fíjense que esto es algo bien interesante. Cuando se inicia en el capítulo 6, cuando se van a abrir los sellos, previo a abrir los sellos, pues como que hay mucho caos, ¿no? Se abre el sello y luego viene los jinetes, el caballo, y dice que hay una voz de trueno desde el cielo diciendo, ven y mira, ¿no? Y viene los jinetes en el capítulo 6. Pero aquí es algo bien interesante, se abre el séptimo sello, el último sello, y dice que hay un silencio. Ya no está la voz desde el cielo con un trueno, como voz de trueno diciendo, vean esto, ¿no? Sino ahora hay un silencio total por media hora. Entonces, esto es interesante, ¿no, hermanos? El cielo que se abre. Espérate, gato. Es que el gato se quiere meter. Este. El sello que se abre, hermanos. El sello que se abre. Empieza a dar pauta. Empieza a dar pauta para justamente hablar del juicio final. Bueno, de los juicios iniciales. Pero estos 30 minutos de silencio tienen que ver con solemnidad. Tienen que ver con solemnidad. También el último sello también habla acerca de, perdón, estos 30 minutos de silencio también
algunos comentan que cuando se prende el incienso, del incienso, este ritual del incienso, era algo que se hacía en el altar y ustedes lo pueden ver en Éxodo, ¿no? En el Éxodo 30, versículo número 1. Éxodo 30, versículo número 1. Cómo se prendía el incienso y en ese periodo de 30 minutos es cuando se dejaba el incienso prendido, ¿no? Entonces, siempre abarca estos 30 minutos de silencio, abarcan esta solemnidad. Pero fíjense, ¿la solemnidad de quiénes? De los creyentes. Porque el incienso son las... Ahí dice, ¿no? En el versículo número 4, ¿no? Dice, el humo del incienso con las oraciones de los santos, ¿no? Dice, las oraciones de todos los santos. ¿Ah? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces podemos ver, hermanos, cómo aquí el mensaje está en que a pesar de que hay estos juicios iniciales, que decíamos que los juicios iniciales se refieren a cosas previas antes del día final, la actitud de los creyentes es de solemnidad. ¿Mm? La actitud de los creyentes es de solemnidad. No, no están como que así como muy ansiosos, tristes, están así como eh, inquietos, ¿no? Están como con esa solemnidad, ¿no? Con esa solemnidad. Ahora, aquí algo interesante, hermanos, hay que ver cómo dice que hay aquí un ángel como que si fuera un intercesor, ¿no? En el versículo número 3 dice que vino un ángel con el incensario, o sea, donde está el incienso prendido de oro, y dice que sube a la presencia de Dios con este humo de incienso con las oraciones de los santos. Parece que está teniendo una característica de interceder, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todavía las oraciones de los santos son imperfectas, ¿no? Todas nuestras oraciones, tanto la mía como la tuya, siguen siendo imperfectas, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso aquí se puede ver como esta intercesión, ¿no? Obviamente, ¿cómo decirlo? Nosotros sabemos que nuestro intercesor es Cristo, ¿verdad? Nuestro intercesor es Cristo. Entonces podemos también aquí notar que este otro ángel tiene como justamente como esa referencia a Cristo también, ¿no? Pero bueno, como bien les decía, este panorama antes de las trompetas nos quiere mostrar cómo los creyentes, cómo los cristianos tienen una actitud solemne ante los juicios iniciales de Dios. Esto es bien importante, hermanos, porque también esto nos puede redirigir a pensar y a reflexionar nosotros, porque muchas veces cuando nosotros vemos cómo hay juicios hoy en día, como catástrofes en donde algunos no cristianos llegan a fallecer, ¿qué hacemos? Como que decimos, bueno, pues como que se lo merecen por no creer en Dios, ¿no? Había una vez un seminarista en Facebook que una vez hasta puso así que cuando hubo un tiroteo y murieron muchos homosexuales, no sé en qué evento, en lugar de pues tener una actitud solemne, ¿no? Tener una actitud como pues también como pues sí, de solemnidad sobre todo, ¿no? Lo que puso inmediatamente en su Facebook fue poner así como que básicamente se lo merecían por homosexuales y así, ¿no? Digo, al final todos merecemos la muerte, ya lo vemos por la gracia de Dios, nosotros tenemos vida. Pero bueno, el cristiano de aquí tiene una solemnidad, ¿no? Una tranquilidad, primeramente, de que él no le va a pasar nada, porque ya dijimos, el capítulo anterior habla de los sellados. Nosotros como sellados de Cristo estamos tranquilos, pero también tiene una actitud de solemnidad ante el juicio que viene ante los no creyentes y ante los que están en el mundo, ¿sí?
padeciendo, ¿no? Padeciendo previo a el día final. Bueno, aquí, hasta aquí alguna duda, hermanos, con respecto a la parte de este pasaje previo a las trompetas, ¿no? Bueno, les digo que este capítulo está es un poquito más pequeño. Es un poco más pequeño. Pero también, de hecho, las trompetas son todavía mucho más fáciles de entender, ¿no? Son mucho más fáciles de entender a comparación de los jinetes que vimos hace algunos días. Pero fíjense, ¿no? Vean esto, los creyentes también están orando. Son oraciones imperfectas. Y a partir de estas oraciones viene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Las 7 trompetas. El juicio final. Bueno, perdón, el juicio inicial. Para los que no estaban hace ratito, decíamos que las trompetas tienen una característica de advertencia, ¿no? Y no significa que estas 7 trompetas sean cosas específicas que van a pasar aquí en el mundo, ¿no? Algún terremoto, alguna bomba nuclear o así, ¿no? Son cosas que van a estar pasando entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Uh-huh. Y todas estas cosas que van a estar pasando entre su primera y segunda venida, al menos en este capítulo se va a enfocar en los no creyentes y en los malvados también de la tierra. ¿Mm? Bueno, la primera trompeta. ¿Quién puede leer Apocalipsis del 7 al 9? Por favor, hermanos. Primera y segunda trompeta. ¿Sí, Elvia? Sí, dice del 7 al 9. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Perdón, Benjamín. Elvia. Perdón, me equivoqué. Ahí era 8. Es 8, es 8, es 8. ¿Cómo? Ah, del capítulo 8. Es el capítulo 8, por eso me equivoqué. Ah, ok. Igual del 7 al 9, ¿verdad? Sí. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Uh-huh. Muy bien. Gracias, Elvia. Aquí vamos a empezar a ver, hermanos, vamos a empezar a ver cómo hay una forma de expresar estos juicios iniciales en el mundo. La primera trompeta dice, fíjense, dice que habla acerca de dice, el primer ángel tocó la trompeta y dice, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Todos estos elementos, hermanos, vean, tienen algo en común. ¿Qué es esto que tienen en común, hermanos? Todos estos elementos tienen algo en común. ¿Qué es? En esta primera trompeta. Y bueno, aquí me faltó ponerle para que puedan tener esta pista. Que todos estos, hermanos, escuchen bien, están en la tierra. Todos estos elementos pertenecen a la tierra. Ustedes van a ver cómo se habla de que hay granizo, hay fuego. Ya decíamos que incluso también dice mezclados con sangre. ¿Se dan cuenta? Todos estos tres elementos nos remiten también un poco a las plagas de Éxodo también, ¿no? Con las plagas de Egipto.
Entonces, estas plagas, pues nos muestran ese juicio en el mundo a los malvados, como en Egipto, como pasó. Digo, todavía sigue teniendo esa armonía. No estoy diciendo esto del capítulo 8 como algo que se me ocurrió, ¿no? Se dan cuenta, todo tiene que ver mucho con esta parte hacia el mundo, hacia los malvados, ¿no? Pero les digo, son elementos que nos remiten a la tierra. Porque dice que también los árboles se quemaron y se quemó toda la hierba verde. Entonces, ahora también dice la tercera parte de los árboles. ¿Por qué dice la tercera parte? Justamente por lo que les decía, son juicios iniciales. Acuérdense que cuando también el número 4 quiere hablar, veíamos la semana pasada, quiere hablar de todo el mundo, ¿no? Los puntos cardinales, como hablando también en un sentido de todo el mundo, ¿no? Aquí dice la tercera parte porque está incompleto, ¿no? No llega a ser la cuarta parte porque son juicios iniciales. Entonces aquí nos quiere hablar la primera trompeta sobre cómo estas catástrofes, este juicio inicial de Dios, va a abarcar en la tierra. Con todo, y bueno, esto lo hemos estado viendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de toda la historia, ¿no? Terremotos, desastres naturales. Ahora también con el calor, pues se incendian a cada momento los bosques, se incendian también a cada momento las áreas naturales, ¿sí? No es algo que hace el hombre, aquí si se dan cuenta, ¿no? Porque viene de Dios, de cierta forma. De hecho, también algunas naciones también se han destruido a partir de incendios, fuego. De hecho, cuando Roma cae, acuérdense, Roma cae como en el 340 y tantos después de Cristo, hubo un gran incendio en Roma. Entonces, todas estas cosas están de la mano, hermanos, ¿no? Todas estas cosas están de la mano y lo que está diciendo en cierta forma Juan es que estas catástrofes, estos juicios iniciales van a abarcar en la tierra y va a ser usado y se va a usar la tierra para que caigan sobre los que son malvados y los que están, los malvados en la tierra. El versículo 8, perdón, hermanos, tiene tiene elementos también en común. Versículo 8 dice que era una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar. Y la tercera parte del mar, nuevamente repite, el mar, se convirtió en sangre. Aquí lo que quiere abarcar, hermanos, es cómo también en el mar es usado para también este juicio inicial para los no creyentes. Entonces, la primera trompeta se enfoca en la tierra y la segunda trompeta se enfoca en el mar. Sí, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna duda o algo que quieran comentar o agregar también? Hermanos, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que quiera agregar? Bueno, entonces aquí, si se dan cuenta, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Vemos cómo el fuego, la sangre, el granizo, son símbolos que siempre nos van a remitir a juicio, ¿no? Que siempre nos van a remitir a destrucción. No es que necesariamente va a haber una granizada literal, ¿no? Que va a ser la más severa en todo el mundo. No es que va a haber también
un incendio que va a tomar todo el mundo y como una señal previa al fin, ¿no? Sino que son cosas que van a estar viniendo y nos van a acompañar de entre la primera y segunda venida, en donde los no creyentes y los malvados también van a padecer. Algo también se me olvidó, hermanos, es que anotarán también, por ejemplo, el mar también es un símbolo de caos. El mar es un símbolo de caos. Ustedes van a ver cómo en Jonás, cuando está Jonás en la barca, ¿qué pasa? Empieza a haber mareas y empiezan a llenarse de miedo los que están en la barca, ¿no? Los marinos. También, cuando Jesús está con sus discípulos en la barca y empieza también a ir la marea de un lado a otro, ¿no? Y también los discípulos se llenan de miedo, pero Jesús se levanta y para el mar, ¿no? Entonces el mar, constantemente vemos en la Biblia cómo tiene una connotación del caos, ¿no? Y aquí también, en cierta manera, y también cómo Dios usa el mar, ¿no? Para mostrar, pues, su ira y su furor, ¿no? Entonces, vemos, ¿no, hermanos? Vemos también, ¿no? Como aquí se usan las trompetas como una manera de mostrar que en la naturaleza se expresa también, pues, la ira de Dios, ¿no? Y cómo también cuando estos elementos son usados para que caigan en el mundo y también los no creyentes mueren, pues son solamente destellos de juicios iniciales de Dios. ¿Sí? Entonces, sí da miedo en cierta forma, hermanos, esta parte, si no eres cristiano, ¿verdad? Si no eres cristiano, sí te puede llenar de ira. De hecho, un comentarista dice, yo no recomiendo leer este capítulo a las 12 de la noche antes de dormir, ¿no? Porque sí sí te llena de miedo, pero pues nosotros, al menos a nosotros los que estamos sellados, ¿no? Que lo vimos la semana pasada, pues no nos llena de miedo. Sin embargo, también, constantemente vemos en la Biblia que cuando la Biblia habla de su ira, habla de juicio, tiene dos enfoques, castigar y también llamar a arrepentimiento. Entonces a los no creyentes también debe de hacerles eso, mostrarles que está ahí el juicio de Dios inicial, pero también llamarlos a arrepentimiento. ¿Sale? Sí, hermana Silvia. Bueno, quiero comentar algo, pero también hay algunas iglesias fuera donde, bueno, ahora que fui con mis papás, fui a visitar a mis tíos y ellos, bueno, la verdad es que no sé qué doctrina tienen, pero ellos, su predicación que dieron fue sobre Apocalipsis y ellos sí dicen, no, ellos dicen que si uno está en pecado, o sea, no sé si, por ejemplo, si uno está tomando alcohol o anda haciendo cosas que no debe de hacer, que pues cuidado con eso que dice Apocalipsis, porque entonces todo lo que dice ahí va sobre esa persona. Y me decían a mí que pues tenemos que leer, ¿no? Y que porque ya Dios va a venir pronto, ¿no? Y así cosas así, ¿no? O sea, es una iglesia donde ellos sí, todas las personas que van ahí, les meten ese miedo en vez de explicarle de una forma que pues no se asusten. Ellos explican todo al revés, así como con miedo, así no hagas Para... nada. Ajá, sí, o sea, le meten mucho miedo y bueno, hace mucho tiempo también me acuerdo que nos invitaron a una iglesia cuando mis hijas estaban chicas, y lo mismo decían ellos que pues es para vivir con temor sobre lo de Apocalipsis, y ahora que tú le explicas que se entiende bien, la verdad es que no es así como dices tú, pues no es así para asustarse, porque pues tenemos esperanza con Dios. Exacto. Sí, lamentablemente así pasa al revés, ¿no? Pero si te das cuenta, Silvia, Ajá. cuando nosotros
nosotros ya leímos antes el capítulo 7, Sí, ¿no? Y la intención de que empieza a mostrar Juan estas 7 trompetas no es para llenar de miedo a los cristianos, ¿no? ajá, Porque ya antes ya los llenó de mucha paz al saber que ellos ya están sellados. Y al final acaba el capítulo 7 diciendo que toda lágrima será enjugada, toda lágrima será consolada por Dios, ¿no? Entonces, eso es bien importante. No solamente, porque eso pasa mucho, como dices, en varias iglesias, agarran un texto que habla de juicio y lo aíslan de todo lo que está alrededor, ¿no? Y el mensaje se queda solamente en el juicio, y ya no se habla de esperanza, ya no se habla del perdón, ya no se habla de la gracia de Dios, ¿no? Entonces sí, sí, lamentablemente eso pasa en muchas iglesias. A ver, como ya dijimos, el libro incluso de Apocalipsis tiene el propósito de no llenarlos de miedo, de no llenar de miedo a los cristianos, sino llenarlos de esperanza, ¿no? Y de tranquilidad y de seguridad, ¿sí? Y cuando habla del juicio sobre la tierra, también quiere hablar de justamente de llenarlos de la seguridad de que el mal en el mundo va a tener su paga, como aquí lo estamos viendo. Porque hoy en día vemos cómo hay justicias imperfectas, ¿no? Y los malvados se salen con la suya hoy en día, ¿no? Pero al menos también Apocalipsis, cuando quiere hablar del juicio y de los malvados, quiere darles a ellos la seguridad de que no va a haber, el mal no se va a quedar sin ser juzgado. Y que incluso, porque aquí estamos hablando de juicios iniciales, ¿no? Previo al día final. E incluso Dios ya está, en cierta manera, dando destellos de su juicio, antes de que llegue el día final, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y gracias, Silvia, por comentarnos, ¿no? Porque al menos, sí, eso pasa, como dices, eso que tú dices pasa cuando aislamos, ¿no? Todo el texto y no entendemos el propósito del libro y empezamos como a darle más énfasis a otras cosas cuando el autor no quiere dar ese énfasis, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias, Silvia, gracias por compartirnos. Entonces no, vemos, gracias, ¿no? gracias, porque nosotros así también igual ya nos ayuda a que tengamos este conocimiento, ¿no? Bueno, yo, antes cuando me decían, yo me acuerdo que me asustaba, yo decía, todo eso va a pasar mañana, así casi como que decía, todo eso va a pasar mañana, pero Ujú. bueno, ahorita que estamos leyendo y bueno, y gracias. Sí, no, y bueno, eso no solo va a pasar mañana, ¿no? Ya pasó en algunos otros contextos. Por eso habla acerca de la tercera parte de la tierra, ¿no? O sea, Juan quiere dar a entender que es algo que va a estar pasando en el mundo, que es algo que está sucediendo mientras esperamos a Cristo, ¿no? ¿Sí? Pero si llegara a pasar mañana algo letal en el mundo, de hecho, muchos de nosotros no sabíamos que en el 2020 todos estábamos festejando feliz 2020, ¿no? Y bolas que viene la pandemia, ¿no? Entonces, y muchos cristianos pues se llenaron de miedo, ¿no? Y hasta algunos empezaron a decir, en este año viene Jesús porque ya llegó la pandemia y esto nos remite a tal momento de Apocalipsis. No, cuando los cristianos tenían que haber empezado a tener una actitud, como ya vimos en el inicio del capítulo, solemnidad, ¿no? Tranquilo, tranquilos, orando al Señor y seguros de que le pertenecemos a Dios, ¿no? Aun cuando la pandemia y el virus me pueda pegar a mí y a mi familia, seguros y confiados en Dios, ¿no? Y que nadie sabe, Silvia, ¿no? ¿Qué tal si el siguiente año de pronto dice, sigue un nuevo presidente? Bueno, o los siguientes años sigue un presidente que de pronto empieza a decir, pues a mí no me cae bien el cristianismo, ¿no?
y cerramos los templos, ¿no? Y aquí en México ya no tenemos libertad de credo, ¿no? Tenemos que empezar a escondernos para poder empezar a leer la Biblia. No sabemos qué tal si eso llega a pasar en 3 años, 2 años, al siguiente año, no sabemos. Pero el cristiano está tranquilo, ¿no? Está confiado. O sea, de que puede pasar algo así, o no puede pasar, eh, no es algo garantizado, pero el cristiano está confiado. Los que sí temen y deberían de temer son los no creyentes, ¿no? Y obviamente también hay cristianos que tienen miedo, ¿no? Pero esa es la oportunidad, la mejor oportunidad para, en lugar de llenarse de temor, buscar a Dios, ¿no? Ponerse a cuentas con Él y dejarlo todo en sus manos. Pero fíjate la diferencia, Silvia, ¿no? Nosotros lo hacemos no en un sentido tan amarillista de alarma, como un periódico que empieza a decir, como un periódico amarillista que de pronto llegue a decir, se roban a tantas mujeres, ¿no? Violan a tantas mujeres, pues inmediatamente te alarmas, ¿no? No, nuestra alarma es no solo de decir, está el juicio de Dios, también decimos, aquí está la salvación en Cristo, ¿no? Aférrate al Señor. Y entonces vean, ¿no? Nosotros no nos quedamos en el alarmismo. Continuamos también con esperanza en el Señor. Bien, pues vamos a continuar. Seguimos ahora con las siguientes trompetas, ¿no? ¿Quién puede leer las siguientes trompetas? El Apocalipsis 8 del 10 al 12. A ver, ¿sí, hermana Sol, por favor? Perdón. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Amén. Gracias, hermana. Bueno, aquí las catástrofes se vuelven todavía más intensas. O sea, piensen en esto, hermanos, lo que está viendo Juan. Dice que se toca la tercera trompeta y dice, cae del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Imagínense esa ilustración viéndola en algún sueño de ustedes, ¿no? Yo cuando tengo pesadillas, la verdad, hasta a mí me pasa que hasta grito en mi sueño, pero después grito en la vida real, ¿no? Así, también grito en la vida real. Yo creo que también si llegara a ver eso en un sueño, me espantaría, ¿no? Me espantaría en gran manera, porque ¿qué haces cuando, qué es una gran estrella cayendo del cielo? Como un meteorito, ¿no? ¿Qué hace una persona ante un evento como eso? Por ejemplo, si uno de nosotros llegara a ver un meteorito cayendo en el mundo, ¿qué podemos hacer, hermanos? De hecho, hay una película que apenas salió, no sé si la vieron, hermanos, que se llama No mires arriba, ¿no? Que habla acerca de cómo descubren unos científicos que va a caer un meteorito. Y pues dicen, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para que desviemos el meteorito y demás, pero como que el mundo, en lugar de que se alarme, o bueno, que tome acciones, como que algunos dicen, no, el meteorito no existe, es una conspiración y cosas así, ¿no? Está interesante la película, véanla, ¿no? Pero al final,
pues no se pudo detener el meteorito, ¿no? Ah, ya les conté la película. Ya les conté el final. Bueno, el chiste es que ante la caída de algo como esto, no puedes huir, ¿o sí? No puedes huir. Por eso justamente esta ilustración quiere hablar de cómo el juicio de Dios es inevitable. Estos juicios iniciales, ¿no? Una estrella ardiendo, cayendo del cielo como antorcha, pues al final también quiere hablar viene del cielo, ¿no? Viene de Dios, ¿verdad? Que venga del cielo quiere significar que son obras de Dios que vienen pues de Él, ¿no? Por ejemplo, también los periódicos nos hablan de inundaciones, de epidemias, como ahorita también, en las noticias también, ¿no? Nos hablan de inundaciones, del COVID, y luego después del COVID empezaron a surgir más noticias de que viene otra epidemia, ¿no? Viene la peste, viene esto, viene un brote nuevo de viruela, ¿no? En tales países. Ustedes van a seguir viendo que después de esta pandemia del 2020, van a seguir sacando más noticias de pandemias. Van a ver, ¿no? Y como que el mundo quiere alarmarse, ¿no? Quiere decir, quiere alarmarse y quiere buscar explicación, ¿no? De estas cosas, en lugar de ver a Dios, ¿no? Cómo Dios los está amonestando. Entonces, es justamente el que venga esta estrella del cielo, nos habla cómo viene de Dios y cómo Dios, de cierta manera, llama a ese arrepentimiento. Ahora también dice que esta estrella se llama ajenjo, ¿no? El ajenjo es un símbolo que expresa aflicción amarga. Ustedes pueden ver en Lamentaciones 3:19, ¿no? Se los voy a leer, Lamentaciones 3:19. Acuérdense que Lamentaciones es un texto que pues quiere hablar acerca de pues, el autor como de este sufrir que está viviendo porque fue invadida la ciudad, tomaron a los hijos de Israel para llevárselos a Babilonia y pues empiezan a ver cómo la ciudad está sola. Es un ambiente muy triste y es un ambiente muy, muy, pues sí, muy amargo, ¿no? Muy, muy, muy deprimente. Y en Apocalipsis 3:19 habla de esto, ¿no? Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel, ¿no? O sea, habla ahí en Lamentaciones 3:19 cómo relaciona su aflicción con lo amargo del ajenjo, ¿no? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. O sea, quiere hablar de ese amargo sufrimiento, de esa aflicción amarga. Entonces, esa aflicción amarga también se va a llenar en los corazones de los no creyentes, de los impíos. Y muchos que puedan llegar a morir por catástrofes como pandemias, inundaciones y demás, pues se van a llenar de un sentimiento tan amargo. Entonces vean cómo también, no solo los creyentes van a sufrir, también los no creyentes y los malvados. Pero en lugar de que el cristiano en medio de la aflicción se llene de paz, el no cristiano se llena de amargura, se llena de una aflicción amarga, ¿no? Entonces, ahí está esto, ¿no? La cuarta trompeta nos quiere hablar de esta amargura que viene, de esta estrella de amargura, de estas catástrofes que vienen de Dios, que vienen al mundo y los llenan de amargura, ¿no? Y esta gente que muere, en lugar de que busque a Dios, a veces lo que hace es llenarse de más amargura, en lugar de buscar arrepentimiento.
Ok, y versículo 12, que es la cuarta trompeta, ¿no? La cuarta trompeta. Dice que el cuarto ángel, vamos a ver, versículo 12. Dice, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿No? Entonces, vemos cómo aquí, ¿cuál es los elementos? ¿Qué es lo que tienen en común estos elementos? ¿Cómo? Bueno, aquí dice mi mamá que están en el cielo. ¿Mm? Están en el cielo, evidentemente. Pues habla del sol, de la luna, las estrellas. ¿Ah? Sí, todos son cuerpos celestiales, cuerpos en el cielo, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Y evidentemente, hermanos, estos elementos desde la antigüedad tienen un efecto en la vida del mundo, ¿verdad? Ellos lo han explicado así. El sol, acuérdense que también, perdón, la luna tiene un efecto en la parte de la vida en el mar, ¿no? La luna controla, ustedes lo pueden ver, la luna controla las mareas del mar, del agua. El sol también, ¿no? Pues evidentemente es el que nos da vida, pero también cuando hay un efecto anormal en el sol, nos quema y hasta produce cáncer, ¿no? Produce cáncer también, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo este funcionamiento de los cuerpos celestiales está siendo anormal durante este periodo, ¿no? Y justamente muestra cómo el Señor usa el universo entero, sol, luna, las estrellas, para amonestar a los que no le sirven a Él y a los que persiguen a sus hijos. ¿Sale? Entonces vemos cómo Dios usa todo lo que tiene a la mano para expresar sus juicios iniciales. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿O algo que quieran como comentar o agregar? ¿Vamos solamente 4 trompetas? Bueno, y al final, si ustedes ven, dice en el versículo número 13, dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar para sonar los tres ángeles. Aquí, a pesar de que dice ángel, hermanos, la verdad es que en la versión original dice águila. De hecho, en la nueva traducción viviente, ustedes vayan a una nueva traducción viviente, dice, entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte. Y gritaba, bueno, aquí le ponen la nueva traducción, terror, 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 para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Entonces aquí hay como un intermedio antes de pasar a la siguiente trompeta, ¿no? Y está esta águila que interrumpe y empieza como que a alarmar, ¿no? Decir, ay, ay, ¿no? O terror, terror, ¿no? Y dice que esta es oída por todos los habitantes del mundo. Evidentemente aquí la función de esta águila es advertir. Y que sean gritos que llegan a todas las partes de la tierra, habla claramente de cómo esta águila busca advertir a los moradores de la tierra y ¿para qué? Para que haya ese arrepentimiento, ¿no?
Así como Moisés, como les decía, terminando cada plaga o cada serie de plagas, va con el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Y esto terminará. Es así como aquí también, ¿no? Se les hace hay un intermedio antes de pasar a las siguientes trompetas para decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mundo? ¿Seguirás así? ¿O te aferrarás al Señor, no? Porque todavía faltan 3 calamidades más, ¿no? Tres, trompetas más. Y estas van a ser peores que las primeras 4. Las vamos a ver la semana que viene. Pero entonces, aquí es algo importante, hermanos, ¿no? Gracias a Dios nosotros sabemos que estas cosas, eh, a pesar de que las observaremos, y como habrá gente también no creyente que vivirá este tipo de cosas, gracias a Dios nosotros no las vamos a vivir. Pero esto, hermanos, esto nos debe de recordar nuestro llamado como hijos de Dios. Piensa en tu amigo del trabajo que no es cristiano. Piensa en algún familiar de tu casa o fuera de tu casa que no es cristiano. ¿Te gustaría que pasara por este tipo de calamidades? Y no solamente eso, que pasara por este tipo de calamidades con dirección hacia el juicio y el día final. La verdad es que nadie quiere eso para sus familiares ni para sus hijos, ni para sus amigos. Pues hay que advertirles, hermanos. Hay que hablarles no solo advertirles de lo que a dónde los va a llevar la pecaminosidad de su vida. No solo advertirles del pecado que abunda en sus corazones y hacia dónde se dirigen si siguen yendo así, si siguen viviendo así, sino también hablarles de la esperanza en Cristo, que tú y yo ya conocimos. Y ese interludio, hermanos, es el que estamos viviendo ahorita. Porque una vez que venga Jesús, ya no habrá advertencia, ya no habrá llamadas de atención. Ahorita estamos en el tiempo para advertir, hermanos. Por eso la iglesia debe tener un sentido de urgencia. De hecho, eso lo platicábamos en las sesiones de nuestras clases de discipulado. La iglesia ha perdido la idea de discipular a las naciones, ¿no? Como una opción. Si quiero, voy a las naciones a hablar de Jesús. Si quiero, ¿no? Es una opción. Pero Jesús no dijo, si quieren, vayan. Dice, id y predicar, ¿no? Id, vayan al mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la iglesia nunca ha tenido un sentido de pasividad, así como, pues a ver, que vengan los cristianos aquí a la iglesia, ¿no? Que vengan los no cristianos, perdón, a Emmanuel. No, nosotros como hermanos tenemos que salir, hermanos. ¿Cómo irán si no se les predica? Entonces creo que este texto, hermanos, más allá de sentirnos así tranquilos de, pues esto no me va a pasar a mí, o, yo tengo tranquilidad y paz porque pues al final, si muero estoy con Jesús, no, sino de urgencia de decirle a estas personas que moran en la tierra, advertirles y decirle el juicio que viene, pero también la gracia y el amor
que pueden hallar en Cristo para que esto no les pase antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Piensa, como les digo, piensen en ese hermano, piensen en ese amigo, piensen en ese familiar, ¿no? Y yo sé que es muy difícil, hermanos, porque a veces nos cuesta ser muy sinceros con los familiares y decirles de su pecado, decirles también del juicio, ¿no? Como que tenemos miedo de que nos rechacen, pero pues el llamado es a decirles la verdad por amor a ellos, por amor a sus almas. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar el estudio de esta noche. ¿Algo que quieran antes comentar esto, hermanos? O sea, el llamado es ese que les digo. Vamos a predicar, compartamos, discipulemos, hablemos, cada que puedan. Hermana José, cada que pueda, dígale a su hija, a sus hijos, que se arrepientan, que se pongan a cuentas con el Señor. También, hermana, mi mamá, a mis hermanos, a nuestros familiares. Elvia, también a tus amigos, amigas. Cada vez que puedas, tengan la oportunidad. Silvia, también a tus hijas, ¿no? En amor, evidentemente. Hermana Sol, a tus familiares, ¿no? La hermana Sol me decía, es que la mayoría de mis familiares no son cristianos, ¿no? Y digo, híjoles, y sí es difícil, ¿no? Hermana Columba también, sus hijas. Hay que hablar, hermanos, hay que hablarles. Hay que mostrarles no solo eso, no solo la advertencia, sino también el amor que pueden hallar en Cristo, ¿no? ¿Sí, iba a decir algo, hermana José? Y después nuestra hermana Silvia. Ah, hermana, ¿quién sabe por qué no se oye? Tiene el micrófono apagado, prendido, pero, pero no se oye. Ah, es que luego eso pasa cuando, quién sabe por qué luego pasa eso a veces en las configuraciones del sonido, hermano. Pero a ver, ahorita que se arregle, hermana, si quiere, mientras se arregla, la hermana Silvia levantó la mano. Si no, ahorita le voy a hablar a su celular, hermana, y ya ahí escuchamos. A ver, Silvia, ¿te escuchamos? Sí, pues, bueno, yo a las hermanas les quiero invitar a que vengan a esa clase que estamos teniendo los domingos. La verdad es que está muy interesante y pues eso es para aprender a discipular a las personas y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta porque eh, a veces nos hacen muchas preguntas que no sabemos. Yo cuando voy con mis papás, mi papá luego siempre con él es así como de terminar así como, pues él es él es muy terco, ¿no? Aunque le han hablado de la palabra de Dios, pero a mí me gustaría en su tiempo él hablarles a ellos y pues bueno, y si no estamos preparados y no tenemos este conocimiento, ¿de dónde vamos a sacar entonces, no? Porque pues sí, luego es muy difícil cuando las personas nos preguntan y te queda uno así callada, pues entonces, ¿qué vamos a decir? Pero sí, hermana, las invitamos a que vengan los domingos a las 11 de la mañana. Y hay que hacer ese tiempo, darnos ese tiempo, así como nos damos tiempo para muchas cosas, también hay que darnos tiempo para el Señor y ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Pues es todo, hermanas. No, gracias, Silvia. Qué bueno que nos haces ese llamado. Sobre todo, como bien dice Silvia, ¿no? Muchos de nosotros, porque no maduramos, no buscamos capacitarnos, no buscamos meternos a una clase en la iglesia o seguir leyendo nuestra Biblia todos los días, cuando llega el momento que podemos hablarle a esa persona de Dios, ese familiar de Dios, del Evangelio, cuando llega ese momento no sabemos cómo. Y dice Silvia que ella agradece mucho a Dios que ahorita está yendo a las clases y también les invitan a ustedes, hermanas, vayan también a las clases que puedan o como estas para poder seguir capacitándonos, ¿no? Porque eso es importante. No solo tengas las ganas de decirle a tus familiares y advertirles, sino también capacítate y aprende para saber qué decirles. Eso es, creo que una buena reflexión que hace Silvia, ¿no? Que nos hace a nosotros. Ahora sí, hermana José, ¿qué nos decía? ¿Qué nos quería decir? Sí. Bueno, no, pues no quería decir que yo sí muchas veces que escuché de Apocalipsis,
siempre me quedaba muy nerviosa, asustada, porque sobre todo los testigos de Jehová siempre hablan así, como para asustar a la gente. Y yo decía, pues no, entonces, ¿cómo? Si Dios es tan bueno, tan poderoso y grande y tan maravilloso con nosotros, ¿cómo nos va a castigar de esta manera? O sea, como tú dices, no los dicen con el objetivo que está escrito. Gracias. Gracias a usted, hermana. Sí la escuchamos, nada más un poquito viciado porque creo que tiene también el sonido de su tablet, pero no, sí le escuchamos su idea. Y sí, qué bueno, hermana, que el escuchar esta lección, pues le causa eso, ¿no? Le causa esa tranquilidad, ¿no? Al menos para usted, porque como bien dice, hay algunas sectas, algunas otras denominaciones, que también en ignorancia, ¿no? Lamentablemente, ignorancia, algunos tal vez sí lo hagan a propósito, en ignorancia, pues no dicen el propósito que nos puede ayudar este libro para situaciones de crisis e incluso de catástrofes que vivimos hoy en día, ¿no? Pero qué bueno, hermana, que usted ahora al saber estas cosas le pueden seguir llenando de paz, de tranquilidad y sobre todo también, ¿no? Animarle, ¿no? A que podamos seguir ustedes, hermanas, a poder hablarles a otros del Evangelio, ¿no? Porque sí, hermanos, ¿no? Aquí acuérdense, las trompetas son juicios iniciales, así los denominamos, ¿no? Imagínense, si son juicios iniciales, ¿qué se espera en el juicio final, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Que tengamos esto nos debe despertar un sentido de urgencia, de estar activos en la prédica de su palabra, ahora que se puede. Bueno, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí.